Hola a todos, bienvenidos una vez más a esto que es arte y tatuaje. El día de hoy les voy a mostrar cómo fue que realizamos este trabajo y como siempre lo primero y lo más importante, las agujas. Las medidas que utilizamos para hacer este trabajo fueron 3RL, 7RL, 9RM, 13RM, 15RM y 25RM. En estos momentos con la 3RL comienzo por la parte de abajo y en estos momentos estoy utilizando el tono negro puro. Estoy utilizando una 3RL de calibre 8 y la estoy utilizando con un voltaje de 5.8. En lo personal, el calibre 8 no es de mis favoritos en las agujas de línea. Prefiero ya sea el calibre 10 o en su defecto el calibre 12. Ya que siento que con la 3RL de calibre 8 me queda una línea muy delgada. Y a mi parecer, bueno, a mi gusto no es tan mi preferencia, pero pues ya va a depender del gusto de cada tatuador. Este tatuaje en general es una representación de Hades. Mi cliente se está haciendo una manga con dioses griegos en representación de su familia. Ya en la parte de arriba le hicimos un Zeus, en la otra parte del antebrazos hicimos un Poseidón y en esta ocasión nos tocó hacer a Hades en la parte trasera del antebrazo. Una vez que tengo terminado el delineado de negro con la 13RM y el mismo tono negro puro, voy a comenzar a dar el volumen y las sombras ya a la parte de abajo del tatuaje. Como toda esta parte es muy oscura, tiene sombras muy oscuras, por eso opté por delinear con el tono negro puro. Si hubiesen sido tonos más claros, probablemente lo hubiera delineado con un tono medio. Otra de las razones por la que decidí delinear con el tono negro es que la piel de mi cliente pues es una piel morena. Yo estoy muy acostumbrado a tatuar este tipo de pieles y por lo regular suelo delinearlas ya sea con negro puro o con líneas un poquito más gruesas para que al momento de cicatrizar no se pierdan todos esos detalles. Otra cosa que suelo hacer cuando me toca tatuar piel morena, que les digo es algo a lo que estoy muy acostumbrado, pues es tratar de no saturar todas las partes de sombras. Me gusta dejar partes limpias de piel para que se genere un poquito más de contraste. El detalle con este tipo de pieles es que si saturas demasiado de sombras, si todo lo saturas de sombra no dejas ningún espacio de piel, pues tu tatuaje se podría ver como una mancha o no podría ser tan fácil de entender cuando las personas lo vean. De hecho, ya cuando nos brinquemos al rostro y a la parte del cuervo que está en la parte de arriba, van a notar que hubieron muchas zonas que dejé completamente limpias, que no tuvieron nada de sombras. Y esto pues hace que genere un poquito más de contraste a nuestro trabajo final. No olviden suscribirse a este canal si les gusta este tipo de contenido. Activen la campana para que les llegue la notificación siempre que suba un nuevo video. De igual manera, aquí abajito en la descripción les voy a estar dejando el link de mi página de Instagram y mi página de Facebook para que vayan y me sigan y de esta manera puedan ver más de mi trabajo, ya que en ocasiones hay tatuajes que no me es posible grabar y solamente los subo a través de mi Instagram o mi página de Facebook. En esta parte, como les comentaba al principio, opté por manejar una línea un poquito más gruesa. En este caso estoy utilizando una 7RL y le estoy pasando por ciertas zonas que yo considero que podrían llegar a perderse ya al momento de cicatrizar el tatuaje. Esto lo hago simplemente para resaltar más algunas zonas o algunos detalles. Les voy a comentar, yo por lo general utilizo mucha línea, aunque cuando me toca tatuar piel que sea un poquito más morena, pues me gusta utilizar líneas ya sean un poquito más gruesas o tonos un poquito más elevados. De igual manera, para esta parte del tatuaje al final opté por colocar algunos detalles con una 9RM, ya que siento que con la 13RM hubieran ciertas partes que no me fueron posibles detallar tanto como me hubiera gustado. Ya en estos momentos estoy utilizando la 9RM, lo voy a repetir solamente para resaltar o para recalcar algunos detalles para generar un poquito más de pelo. Recuerden que este es Cerberus, es el perro de 3 cabezas del inframundo. Una vez que termino la parte de abajo con la 3RL voy a comenzar a hacer algunos detalles de pelo en la parte de la barba. Para esto estoy utilizando el mismo voltaje de 5.8, pero en esta ocasión estoy utilizando el tono medio de mis sombras. Como siempre les recuerdo, si tienen alguna duda en cuanto a cómo hago mis diluciones de sombras, tengo un video en el canal que pueden ir a ver. Ahí les explico cómo hago mis diluciones de sombras, cuántos tonos utilizo y por qué los utilizo de esta manera. Aunque en este tatuaje en su mayoría solamente utilicé tono medio y el tono negro puro. Aquí no utilicé ningún tono claro.
Ya que les voy a repetir, hacerle una piel morena, colocar un tono claro, pues al momento de cicatrizar se va a botar, o incluso puede que al momento de hacer el tatuaje ni siquiera se llegue a notar el tono claro. Normalmente siempre suelo trabajar con mis tres tonos de sombras, tono claro, tono medio y el negro puro, aunque en ocasiones cuando siento que el tatuaje lo amerita, suelo quitar el tono más claro de mis sombras, solamente me quedo con el tono medio y el tono negro puro. Acuérdense que en la barba lo que necesitamos es ir generando movimiento, no hacer que los pelos se vean estáticos o que salen solamente de un solo lugar. Acuérdense que lo importante aquí es el movimiento tanto en la barba como en el bigote. De esta manera vamos a lograr una mejor fluidez y vamos a hacer que nuestro trabajo se vea mucho mejor. También vamos a aprovechar la 3RL para delinear parte de lo que es la nariz y algunos rasgos del rostro, aunque esta parte lo estoy haciendo con el tono negro puro, ya que esa parte en general es un poquito más oscura. Una vez terminado lo que es el delineado de la barba, el detallado pelo a pelo, con una 9RM y el tono medio de mis sombras voy a comenzar a generar el volumen y el movimiento en lo que es la barba. Si se dan cuenta, no estoy encimando las sombras sobre los pelos o no sobre la mayoría. Si se dan cuenta, voy generando o voy siguiendo el movimiento que hicimos previamente con la 3RL. De esta manera vamos a lograr que la sombra de la barba se vea de una manera más natural y un poco más fluida. De igual manera, si se dan cuenta, no estoy utilizando la aguja de manera plana, sino que la voy inclinando para de esta manera se me sea un poquito más fácil irme metiendo por los detalles que hicimos previamente e ir siguiendo poco a poco lo que fue la línea. Recuerden que para hacer la barba o el pelo yo les recomiendo que no utilicen la aguja de manera plana, sino que la inclinen un poquito para que les sea un poquito más fácil ir siguiendo este movimiento. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Una vez terminado la parte de la barba con la misma 9RM, pero ahora con el tono negro puro voy a comenzar a dar los pequeños detalles en la parte de la nariz. Recuerden que les dije que esa parte iba en su mayoría repleta de negro sólido, entonces vamos a estar utilizando el negro puro. Para la parte de la barba, si se dan cuenta, hubieron muchas partes que dejé completamente limpias sin ningún tono de sombras. Les voy a repetir esto para ir generando un poquito más de contraste y que al momento de cicatrizar el tatuaje pues no se nos vaya a borrar esas partes. También para la parte de los labios voy a estar utilizando la misma 9RM y el mismo tono negro puro. Toda esa parte es muy oscura, entonces en su mayoría voy a estar utilizando el negro puro. Y lo voy a repetir, opté por utilizar solamente el tono medio y el tono negro puro de las sombras, ya que como es una piel morena, los tonos claros no van a quedar en ese tipo de piel, solamente se va a irritar. Entonces hay que tener cuidado y saber trabajar un poquito más lo que es la piel morena. Ya que en ocasiones podremos fallar en algún tono y se va a ver muy oscuro el tatuaje y no queremos eso, ya que puede llegar a pasar de que no se vaya a entender qué es nuestro tatuaje si saturamos mucho de sombra. Por eso les digo que en este tipo de piel es importante manejar líneas que sean un poquito más gruesas o tratar de no sombrear todo el tatuaje, dejar algunas partes completamente limpias sin ningún tono de sombra. Para esta parte del rostro sigo utilizando la 13RM. En estos momentos la estoy utilizando con un voltaje de 8.8 y estoy utilizando el tono medio de mis sombras. Aquí voy a ir con mucho cuidado, ya que hay zonas que son un poquito más pequeñas, pero no quiero utilizar la 11RM porque siento que puedo degradar mejor con una 13 o una 15RM. Lo que me pasa a mí comúnmente con las agujas muy pequeñas es que siento que si me paso un poquito de más en la presión que ejerzo sobre la piel,
me llega a quedar como una mancha. Entonces, para evitarme ese tipo de problemas, suelo utilizar una 13 o una 15RM. La 9RM o la 11RM solamente lo hago cuando son zonas muy pequeñas y cuando tengo la seguridad de que puedo manejar bien ese tipo de agujas. Para la parte del cuervo, sí, todo lo que utilicé fue el tono negro puro, pero en estos momentos estoy utilizando la 15RM. Esta la estoy utilizando con un voltaje de 8.2. Acuérdense que a mí me gusta utilizar un voltaje un poquito más bajo para lo que es el relleno y un voltaje un poquito más alto para lo que es la sombra. De esta manera, en el relleno, como encajo un poquito más la aguja en la piel, pero al tener un voltaje un poquito más bajo, siento yo que no lastimo tanto la piel, o sea, no la lastimo más de lo necesario, y siento que el relleno pues queda un poquito más rápido y un poquito más sólido. Tenía algunas dudas en cuanto a subir este video porque hay ciertas zonas que no me es tan fácil de explicar, ya que yo creo que como todos los tatuadores pues que ya tenemos tiempo en esto, incluso con los que están empezando, a veces nos ponemos a tatuar y no nos ponemos a pensar tanto en la técnica o lo que vamos a hacer, sino que poco a poco vamos resolviendo conforme vamos haciendo el tatuaje, pero en ocasiones te concentras tanto en el tatuaje que olvidas lo que estás haciendo, y en ocasiones esto me pasa mucho. Por eso a veces me es difícil subir algún video sobre algún tatuaje que hice, porque en realidad a veces ya ni siquiera recuerdo qué fue lo que hice o qué técnica o qué idea o qué plan tenía para realizar ese trabajo, ya que no tengo como una guía exacta de lo que hago siempre en todos los trabajos. Siempre trabajo de manera distinta, ya sea por el tipo de piel, el tipo de diseño, el tamaño del tatuaje. Entonces no siempre hago exactamente lo mismo en todos los trabajos. Les digo, siempre opto por nuevas cosas, pero todo eso lo voy resolviendo con el paso del tatuaje conforme voy avanzando. En estos momentos, ya con la 7RL, voy a comenzar a delinear lo que es la parte del cuervo. Aunque sea completamente negro el cuervo, les digo, van a haber partes que van a quedar completamente limpias. Entonces opté por delinearlo con una 7RL y el tono negro puro, para que cuando cicatrice pues se siga viendo. Acuérdense que la intención de utilizar línea es que nuestro trabajo quede muy nítido tanto al principio como cuando ya esté cicatrizado. No es nada más que eso. La intención de pensar en el futuro del tatuaje. Acuérdense que el tatuaje pues con los años, como está sobre la piel, va cambiando de forma, va sufriendo muchas transformaciones. Entonces para mí usar línea en el tatuaje es muy importante, ya que de esta manera pues yo creo que logramos que el tatuaje perdure un poquito más, que dure un poquito más tiempo. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Ya la mayoría de lo que estoy haciendo aquí es solamente utilizando el negro puro. Como siempre les he dicho en anteriores videos, podemos controlar si queremos una sombra clara, una sombra media o una sombra oscura con el negro puro, simplemente controlando la presión que ejercemos sobre la piel o qué tan rápido sea el movimiento de la mano. Dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for
that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the... Para esta parte nuevamente con la 7RL y el tono negro puro de mis tonos, válgase la redundancia, voy a estar haciendo las pequeñas texturas de las alas de este cuervo. Si se dan cuenta son pequeños manchocitos de negros que van a dar como la intención de que son plumas. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Una vez terminados esos detalles, opté por seguir con el fondo. En estos momentos voy a estar haciendo lo que es el fondo. Para el fondo utilicé de igual manera el tono negro puro, ya que quería un fondo muy oscuro para que contrastara con todas esas partes que vamos a dejar limpias de piel. Esta parte pues no hay mucho que explicar, es solamente fondo oscuro, entonces vamos a acelerar un poquito para concentrarnos en lo que sí es un poquito más importante en el tatuaje. Con esto no quiero decir que el fondo no sea parte importante del tatuaje, como siempre en la mayoría de mis videos siempre les digo que le tengan mucha paciencia al fondo, ya que es el que va a resaltar más el tatuaje principal. Entonces sí, ténganle paciencia al fondo. De hecho, nada más para hacer el fondo yo creo que me tardé como unos 40 minutos más o menos en hacer que el fondo quedara bien. Entonces le digo, sí hay que tenerle un poquito de paciencia al fondo. Something that is topical, rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable, dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing. Una vez terminado lo que es el fondo, se me va a hacer un poquito más fácil ir generando el contraste en el cuervo. Así voy a saber qué partes necesito dejar un poquito más claras y qué partes van a necesitar ser un poquito más oscuras, aunque todo lo estoy haciendo con el tono negro puro de las sombras y la 15RM. Esta 15RM la estoy utilizando con un voltaje de 8.2, ya que en su mayoría es relleno. Y el calibre de la aguja que estoy utilizando es calibre 10 o 0.30, no sé cómo lo relacionen más fácil ustedes. Aquí una disculpa, ya no pude grabar lo que fue la parte del blanco. Supuestamente yo estaba grabando, pero pues no le di a play en la cámara, entonces ya no pude grabar la parte en la que coloco el blanco. Pero en su mayoría solamente agregué blanco alrededor de lo que fue el cuervo para resaltarlo un poquito más y se viera la diferencia entre el cuervo y el rostro de Hades. Así que solamente fue alrededor del cuervo y en algunas partes de Cerberus, del perro de tres cabezas que está en la parte de abajo, y obviamente en algunas partes de la barba. Les voy a repetir una disculpa por ahí que no lo pude grabar. Prometo que en el próximo video voy a ser un poquito más cuidadoso de grabar este tipo de detalles. Y pues prácticamente eso sería todo. Les voy a repetir, no grabé la parte del blanco, entonces de mi parte sería todo. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden dejar su like, compártanlo para que lleguemos a más personas. Déjenme aquí abajo en los comentarios qué les pareció. Y pues nada, sin más de mi parte, los dejo ya con los toques finales, ya para terminar lo que es el ala del cuervo, que era prácticamente lo que me hacía falta. Eso más lo blanco, que pues desgraciadamente no pudimos grabar, pero pues de mi parte sería todo. Como siempre les digo, cuídense mucho y bye. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear
your words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no